padre me obligó a casarme con un multimillonario con discapacidad para salvar a su querida hija de un matrimonio no deseado. Acepté sin dudarlo. Poco después, mi hermanastra cambió de opinión. Apuntándome con el dedo, exclamó: «Papá, yo quiero a mi cuñado. Haz que ella desaparezca». Mi esposo se rió, y yo escuché todo. Esa misma noche, su familia hizo las maletas y huyó apresuradamente. Mi hermanastra lloraba desconsolada, negándose a casarse con aquel hombre al que había despreciado. Mi padre, decepcionado de su hijastra, a quien ni siquiera unía un lazo de sangre, declaró de inmediato: «Nunca permitiré que sufra. Tú tomarás su lugar». Lo dijo con la misma tranquilidad con la que alguien menciona el buen clima. Sin pensarlo 2 veces, respondí: «Por supuesto». Mi hermanastra dejó de llorar al instante. Incluso su madre me miró sorprendida. Sus ojos astutos iban de un lado a otro, intentando adivinar si tenía algún plan oculto. Y sí, claro que lo tenía. Ella lo despreciaba por su condición, pero a mí solo me interesaba su posición social. Nuestra familia, aunque respetada en la ciudad, vivía a la sombra del prestigio de mis abuelos maternos, quienes habían construido su fortuna desde la época del Porfiriato. Mi madre, ciega de amor, escogió a mi padre, un hombre sin recursos que ascendió gracias a ese matrimonio. Mis abuelos intentaron impedirlo, pero ella se mantuvo firme. Con el tiempo, tuvieron una hija. Mi madre llevó a mi padre a su familia con vergüenza. Mi abuela, apiadándose de él, usó sus ahorros personales para ayudarlo a iniciar su negocio. Gracias a la reputación y las conexiones de mi abuelo, mi padre acumuló una gran fortuna. Pero cuanto más crecían sus negocios, menos veía a mi madre. Cuando mis abuelos fallecieron, mi madre heredó toda la riqueza de la familia. Fue entonces cuando mi padre regresó con palabras dulces y logró convencerla de entregarle todo. Convertido en un magnate, decidió deshacerse de ella. Mi madre no pudo soportarlo y se lanzó desde un edificio. Yo tenía solo 10 años. Antes de que terminara el luto, mi padre trajo a casa a su nueva esposa y a su hija. Decía que era para cuidarme, pero en realidad su romance llevaba tiempo en marcha. Me ignoraban por completo cuando mi hermanastra intentaba apropiarse de mis cosas. Si hubiera sido mayor, le habría dado una bofetada a mi padre por lo que le hizo a mi madre, pero eso no bastaría para calmar mi rabia. El destino hizo justicia. Desde que se casó con esa mujer, sus negocios comenzaron a desplomarse. Ahora, al borde de la bancarrota, encontró un viejo acuerdo matrimonial entre mi familia materna y otra poderosa dinastía. Su intención era casar a su hijastra con un hombre rico, pero ella se negó rotundamente. La decisión quedó en el aire. Tras un largo silencio, su esposa intervino. ¿Hablas en serio? También puedes elegir no casarte. ¿Por qué no dejamos que tu hermana lo haga en tu lugar? De inmediato, mi hermanastra se aferró al brazo de mi padre, sollozando desesperada. «Papá, no quiero casarme con él». Pero el destino ya estaba sellado. La noche de bodas, mientras él permanecía sentado en la cama, me acerqué y pregunté en voz baja: «¿Necesitas ayuda para levantarte?». La suave luz anaranjada iluminaba su rostro anguloso, haciéndolo parecer excepcionalmente apuesto y elegante. Me lanzó una mirada y respondió con voz grave: «No hace falta». Se incorporó con facilidad y caminó hacia el baño con paso firme. No se suponía que tenía dificultades para moverse. Pensé, curiosa. Sigilosamente, espié desde la puerta. Desde el umbral del baño, observé cómo el hombre se desabrochaba la camisa. Tal vez, sintiendo mi mirada insistente, habló sin siquiera voltear. «¿Ya viste lo suficiente?». Mi rostro se encendió de inmediato. Retrocedí de golpe y tartamudeé. «Perdón», continúa. Mientras él se duchaba, volví a revisar toda la información disponible sobre él. En un evento público reciente, había sido visto en una silla de ruedas. Como solía mantener un perfil bajo, circulaban muchos rumores sobre su discapacidad.
Sin embargo, el hombre frente a mí esa noche no solo caminaba con normalidad, sino que ni siquiera intentaba ocultarlo. De repente, una idea descabellada cruzó mi mente. ¿Y si no era quien decía ser? Intrigada, entrecerré los ojos y volví a espiar con cautela. A través del vapor del baño, noté una marca de nacimiento circular y morada en su cintura. Definitivamente era él. En ese instante se giró de golpe. Su cuerpo, esbelto y bien definido, destacaba bajo la tenue luz. Hombros anchos, abdominales marcados. Una visión que hipnotizaría a cualquiera. Una toalla grande cayó justo sobre mi cabeza. ¡Lo siento! Ahora que había confirmado su identidad, me invadió la incomodidad. Verlo sin nada en nuestro primer encuentro no era precisamente apropiado, ¿verdad? Aunque, pensándolo bien, estábamos casados, pero ni siquiera nos conocíamos antes de la boda. Técnicamente, éramos casi completos desconocidos. El sonido del agua cesó y mi corazón dio un vuelco. De cualquier forma, pensé, si me muero de vergüenza, que así sea. En el peor de los casos, él también me verá a mí. Poco después, salió del baño envuelto en una toalla, secándose el cabello. Pequeñas gotas resbalaban por sus hombros descubiertos. Levantó la mirada y con el ceño fruncido preguntó, ¿por qué sigues aquí? Me quedé congelada por un momento. ¿Dónde más se suponía que debía estar? Poco después, una mujer mayor me llevó a otra habitación. Señora, este será su cuarto de ahora en adelante. Fue en ese instante cuando entendí en qué consistía exactamente su discapacidad. A diferencia de lo que podría esperarse, dormí profundamente en aquella habitación, mucho mejor que en la casa de mi familia. Me quedé dormida apenas mi cabeza tocó la almohada y no desperté hasta el amanecer, cuando llamaron a la puerta para avisarme que el desayuno estaba listo. Al bajar a la sala, vi una figura alta y elegante recostada en una silla, con las piernas cruzadas. Si no me equivocaba, estaba leyendo un periódico. De inmediato, aquello me recordó a mi abuelo materno, quien solía disfrutar del sol mientras leía el diario. ¡Qué anticuado!, pensé. De repente, el hombre giró la cabeza y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. ¿Qué estás mirando? Reprimí una sonrisa y murmuré. Claramente eres una persona normal. Entonces, ¿por qué siempre usas una silla de ruedas? No me respondió. Simplemente continuó con su desayuno como si no hubiera escuchado mi pregunta. La mujer mayor, que se encargaba del servicio, me ofreció comida con una sonrisa. Señora, por favor, coma. Me removí incómoda y sonreí con amabilidad. No tiene que llamarme señora. Me hace sentir extraña. Puede llamarme por mi nombre. Él frunció el ceño y dijo con tono seco. Haz lo que ella dice. En ese momento, un auto de lujo negro entró silenciosamente al patio. Una mujer mayor, de cabello blanco, descendió con elegancia. Todos se apresuraron a recibirla. Abuela. Bueno, interrumpí su desayuno, ¿verdad? La anciana nos examinó de arriba a abajo con una sonrisa. Luego pidió a alguien que abriera el recipiente térmico que había traído. Un aroma medicinal se esparció en el aire. Bebe esto. Él arrugó la nariz con la misma expresión de un niño obligado a tomar su medicina. Contuve la risa. ¿Qué es esto, abuela? La anciana tomó mi mano con ternura y la acarició. Querida, no le hagas caso. Esta vieja ya no sabe cuántos días le quedan. Esperé tanto tiempo para verlo casado, y verlos juntos me hace feliz. Sonreí dulcemente. No diga eso, abuela. Está muy saludable. Seguro vivirá hasta los 100 años. Nos encargaremos de cuidarla juntos. Mis palabras hicieron que la anciana sonriera de oreja a oreja. Esta niña es mucho mejor que ese terco de siempre. El terco en cuestión no mostró ninguna señal de molestia ante el comentario. Abuela, ¿por qué le cuentas todo eso? Ella fingió estar ofendida y le lanzó una mirada cariñosa. Tienes suerte de haberte casado con una buena chica.
Si te atreves a molestarla, yo misma me encargo de ti. Él pareció sorprendido por el afecto que su abuela me tenía, pero no dijo nada. Bebe la medicina de una vez, es por tu bien. No tuvo más remedio que tomar el cuenco y vaciarlo de un solo trago. Solo de mirarlo, pude imaginar lo amargo que debía de estar, pero él no hizo ni una mueca. Parecía estar acostumbrado. Eso está mejor, dijo la anciana con satisfacción. Ahora asegúrate de mantenerte fuerte y saludable, para que pronto me den bisnietos. Él, que justo se estaba limpiando la boca, comenzó a toser de inmediato. Su rostro reflejaba una incomodidad evidente. Abuela. Intentó replicar, pero ella ni se inmutó. Yo, por mi parte, solo sonreí. Sabía más de lo que la mayoría suponía. Había rumores circulando, pero la verdad era otra. Él no tenía ninguna discapacidad. De hecho, La mañana en Monterrey era cálida y soleada, pero mi corazón estaba sumido en una gélida determinación. Tras años de desprecios y sacrificios, algo en mí había cambiado. La noche de bodas no solo marcaba el inicio de un matrimonio, sino el fin de una versión de mí misma que vivía para complacer a otros. Un día, mientras exploraba el viejo desván de la casa de mi madre, encontré un baúl cubierto de polvo con las iniciales de mi abuelo materno grabadas en la madera. La cerradura oxidada se dio tras unos cuantos golpes bien dirigidos con un martillo. Dentro, envueltos en telas de lino, descubrí documentos antiguos, escrituras de propiedades, contratos de inversión y una carta escrita de puño y letra por mi abuelo. Al leerla sentí cómo el aire... Mi abuelo había creado un fideicomiso secreto para proteger parte de la fortuna familiar. Mi madre nunca supo de su existencia, pero ahora estaba en mis manos. Según las instrucciones, solo un heredero directo de la familia podía reclamar esos recursos. Esa misma tarde, fui al banco indicado en la carta. Al principio, los empleados me miraron con escepticismo. Para ellos, yo era solo una joven más, sin ningún vínculo con la poderosa familia que una vez había construido aquel imperio. Pero en cuanto mostré la carta y mi identificación, todo cambió. El director del banco, un hombre mayor de cabello blanco perfectamente peinado, me recibió con una mezcla de respeto y asombro. Señorita, este fideicomiso ha permanecido intacto durante décadas. Ahora le pertenece. Firmé los documentos con manos firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el destino de mi familia estaba en mis manos. Como si, desde el pasado, mi abuelo me estuviera guiando. El evento social más importante del año estaba a la vuelta de la esquina, el exclusivo baile de primavera en el Club Monterrey. Sabía que mi padre, junto con su esposa e hija, estarían allí, desesperados por mantener las apariencias mientras sus finanzas se desmoronaban. Entré al salón acompañada, irradiando seguridad. La decoración era impecable. Luces doradas iluminaban las cortinas de terciopelo rojo, creando un ambiente de lujo y exclusividad. Las conversaciones se apagaron al vernos cruzar la entrada. Él con un porte elegante. Yo envuelta en un vestido diseñado por una de las casas de moda más prestigiosas del país. Pero lo que realmente acaparó las miradas no fueron nuestras apariencias, sino nuestra actitud. Caminé con la confianza de alguien que sabe que tiene el control. No tardó en aparecer una figura conocida. Se acercó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Vaya, qué sorpresa verte aquí. ¿No estás un poco fuera de lugar? Sonreí, saboreando el momento. Pensé lo mismo cuando vi tu vestido. Supongo que las imitaciones están de moda ahora. Su rostro se tiñó de rojo, pero antes de que pudiera responder, su madre intervino con su habitual tono condescendiente. Querida, deberías aprender un poco de humildad. No olvides de dónde vienes. Me incliné levemente hacia ellas y con voz baja pero firme respondí. Yo nunca he olvidado de dónde vengo, pero parece que ustedes han olvidado hacia dónde se dirigen. Antes de que pudieran procesar mis palabras,
el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Anunció un donativo significativo de la Fundación Shen para la preservación del patrimonio cultural de Monterrey. En la pantalla gigante aparecieron imágenes, mi madre, mi abuelo y yo, junto a mi acompañante. El salón estalló en aplausos. Las dos mujeres a mi lado palidecieron. Mi padre, por otro lado, se acercó con una sonrisa tensa. ¿Qué significa esto? ¿De dónde sacaste todo esto? Lo miré con serenidad. De la misma familia que intentaste destruir. Respondí, cada palabra medida, cada sílaba cargada de intención. Y no te preocupes, papá. Esto es solo el comienzo. La noche avanzó, y cuando el evento estaba llegando a su fin, mi teléfono vibró con un mensaje. Era del abogado de la familia Shen. Había más documentos esperando, pero esta vez contenían pruebas irrefutables sobre los negocios ilícitos de mi padre. Apagué la pantalla con una sonrisa y miré a mi acompañante. Esto apenas empieza. En la oscuridad de la noche, un mensaje anónimo llegó a su destino. Fotos tomadas en el baile mostraban imágenes comprometedoras. Una amenaza silenciosa flotaba en el aire. Los enemigos comenzaban a moverse. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de tensión y estrategias. Mi padre, antes un hombre imponente, parecía cada vez más desesperado. Los rumores sobre la inminente bancarrota de sus empresas se extendieron como pólvora, erosionando su reputación. Lo que él no sabía era que yo ya había comenzado a la investigar con ayuda de mis contactos. Seguimos el rastro de cada transacción sospechosa. Descubrimos la verdad oculta tras su imperio: corrupción, evasión de impuestos, lavado de dinero y acuerdos con personas peligrosas. Cada documento era una pieza más en el rompecabezas de su inevitable caída. Una mañana, mientras desayunaba, mi teléfono vibró con un mensaje de un contacto confidencial. Todo listo. Las pruebas están completas. Le mostré la pantalla a mi acompañante, quien levantó una ceja con interés. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó, removiendo su café con calma. Lo miré sin titubear. Él destruyó a mi madre. No voy a detenerme ahora. Tras un breve silencio, tomó su teléfono y realizó una llamada. Está hecho, dijo al colgar. En 48 horas, su nombre estará en los titulares. 2 días después, una caravana de patrullas irrumpió en la mansión, justo cuando su dueño se preparaba para asistir a una reunión con inversionistas. Los oficiales entraron con órdenes de arresto y decomiso. En el jardín, 2 mujeres interrumpieron su desayuno al ver lo que ocurría. Una de ellas, presa del pánico, se levantó de golpe. «¡Esto debe ser un error!», gritó mientras corría tras los oficiales. «No lo es», respondí con calma, apareciendo con una carpeta en las manos. «Bodaslam, todas las pruebas están aquí. Él es un ladrón y ahora enfrentará las consecuencias». La otra mujer me miró con incredulidad, el rostro encendido de ira. «¿Tú hiciste esto? ¿Eres una...?» Sonreí sin inmutarme. ¿Una mujer que no permitirá que sigan pisoteándola? Los gritos y las súplicas no detuvieron a los oficiales. Él fue escoltado fuera de la propiedad mientras los reporteros capturaban cada momento. Tras el arresto, su esposa intentó mantener las apariencias, fingiendo que todo estaba bajo control, pero sabía que su única esperanza era manipular a quien ahora tenía el poder. Una tarde, la encontré en su despacho improvisado. Con una voz melosa que me revolvió el estómago, trataba de convencerlo. «Querido, tú eres tan generoso. Estoy segura de que podrías ayudarnos. Piensa en todo lo que él ha hecho por ti». Él la dejó hablar sin interrumpir, pero cuando terminó su discurso, le dedicó una sonrisa fría. «Parece que olvidaste que ya no necesitas fingir conmigo». Con un gesto, abrió la puerta. Allí estaba yo, sosteniendo una grabadora. El color se esfumó de su rostro al comprender lo que significaba. «Esto será interesante para los periódicos», dije, mostrando el dispositivo. Intentó arrebatármelo, pero él se interpuso.
Te sugiero que te vayas antes de perder lo poco que te queda de dignidad. Esa fue la última vez que intentó manipularnos. Con ella fuera del juego, su hija decidió tomar el control, convencida de que él sería un blanco fácil. Una noche, apareció en su casa sin previo aviso. Llevaba un vestido provocativo y una actitud descarada. ¿No crees que mereces algo mejor?, susurró, inclinándose hacia él. Pero él permaneció impasible. Lo que ella no sabía era que la escena ya estaba siendo grabada desde una cámara oculta. Al día siguiente, el video se filtró y su imagen quedó expuesta al ridículo. Furiosa, irrumpió en mi casa. «Esto es tu culpa», espetó con la voz temblorosa. «No», respondí sin parpadear. «Esto es consecuencia de tus propias acciones». Cuando finalmente pensé que las cosas comenzaban a estabilizarse, él recibió una carta anónima. El sobre contenía una fotografía de mi madre y una frase inquietante. «Las cosas no son lo que parecen. Busca en el pasado de tu familia». Me mostró la carta con el ceño fruncido. «¿Qué significa esto?». Mi corazón dio un vuelco. Algo en esa foto, en esas palabras, me decía que aún quedaban secretos por descubrir. Desde ese momento, nuestras vidas tomaron un giro inesperado. Mientras yo intentaba desenterrar la verdad sobre mi familia, él tomó el asunto en sus propias manos. Había algo en su mirada, en su postura, que me hacía sentir que no era tan ajeno al poder como parecía. La revelación llegó durante una cena tranquila en nuestra residencia. «Hay algo que necesitas saber sobre mí», dijo, dejando su copa de vino sobre la mesa con un sonido seco. Lo observé con curiosidad. «¿Qué es?». Tomó un instante antes de responder. «No soy solo el heredero de una familia poderosa. Durante años he manejado sus negocios más importantes. Los rumores sobre mi debilidad fueron una estrategia. Nos permitieron operar sin que nadie viera venir nuestra expansión». Me quedé atónita. Todas las historias sobre su supuesto bajo perfil, sobre su fragilidad, no eran más que un elaborado plan. «Entonces, ¿todo este tiempo lo sabías? ¿Sabías que mi padre estaba en problemas? Lo dejé acercarse porque quería observarlo de cerca. Y ahora que todo está sobre la mesa, estoy listo para dar el golpe final». Esa misma noche, organizó una reunión con sus principales socios. Cuando entré al salón, sentí el peso del poder en el aire. Hombres y mujeres de negocios de alto nivel estaban allí, atentos a cada palabra suya. «Quiero que compremos todas las propiedades y empresas relacionadas con él», ordenó con calma. Un murmullo recorrió la sala. La caída ya no era una posibilidad, era un hecho inevitable. Nadie se atrevió a objetar. En cuestión de días, las empresas que alguna vez fueron el orgullo de mi padre pasaron a manos de nuevos dueños por precios irrisorios. Mientras tanto, su esposa e hija aún se aferraban a la esperanza de recuperar algo, sin entender lo que sucedía, hasta que fue demasiado tarde. El momento más memorable ocurrió cuando, ya fuera de prisión, pero completamente arruinado, él apareció buscando ayuda. Lo encontré en la recepción de la oficina, esperando con una mezcla de arrogancia y desesperación. «Esto es tu culpa», espetó en cuanto me acerqué. «Arruinaste a tu propia familia». Lo miré sin inmutarme. «No, fuiste tú quien lo hizo. Yo solo terminé el trabajo. Lo dejé allí, despojado de la dignidad que tanto se esforzó por preservar, mientras los guardias lo escoltaban fuera del edificio». No pasó mucho tiempo antes de que su esposa intentara una última jugada. Se presentó en una reunión familiar, fingiendo arrepentimiento y humildad. La matriarca de la familia anfitriona, una mujer de carácter afable pero firme, la recibió con una sonrisa cargada de ironía. «Querida, no sé cómo te atreves a venir aquí después de todo lo que has hecho». Ella, sin embargo, tenía un plan. Con aire preocupado, intentó sembrar dudas. «Solo quiero asegurarme de que ella esté bien. Después de todo, ha pasado por tanto». Antes de que pudiera continuar, él la interrumpió con una calma que cortaba como un filo de navaja.
Si tu intención era manipularnos, estás perdiendo el tiempo. El color se esfumó de su rostro, y antes de que pudiera responder, la matriarca añadió con voz firme: si no te retiras ahora mismo, perderás lo poco que te queda de reputación. La vi salir del salón con los hombros caídos, su derrota marcada en cada paso. Con el tiempo, comprendí que él no solo era fuerte por su influencia o su poder financiero. Su verdadera fortaleza radicaba en la forma en que se mantenía firme, incluso en los momentos más difíciles. Fue esa seguridad la que me hizo confiar aún más en él, incluso cuando decidió revelarme otro secreto. Hay algo más que necesitas saber, dijo con seriedad. Tu familia no solo dejó una fortuna, también dejó enemigos. Mente me entregó un conjunto de documentos. Eran registros de antiguos acuerdos entre mi linaje y otras familias poderosas. No todos habían terminado bien. Algunas disputas habían dejado heridas abiertas, y no todos habían olvidado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Crees que aún siguen ahí? Él sostuvo mi mirada. Estoy seguro, pero no te preocupes, los enfrentaremos juntos. Mientras intentaba asimilar lo que acababa de descubrir, mi teléfono sonó. Era el investigador privado que había contratado para indagar sobre la carta anónima. Su voz, grave, me puso en alerta. Señora, encontré algo que necesita ver de inmediato. Creo que descubrí algo que necesita ver en persona. Esa misma noche, nos dirigimos a una pequeña oficina en el centro de la ciudad. El investigador nos esperaba con un conjunto de fotografías antiguas que parecían ser de la juventud de mi madre. Pero lo que realmente captó mi atención fue una carta escrita por ella que jamás llegó a su destino. La misiva estaba dirigida a alguien cuyo nombre no reconocía. A medida que leía, descubrí que mi madre había estado en contacto con una figura enigmática, alguien que parecía conocer demasiado sobre las intenciones de mi padre. La última frase me dejó helada. Si algo me pasa, busca a Don León. Él tiene las respuestas que necesitas. Él miró la carta con el ceño fruncido. ¿Quién es Don León? No tenía idea, pero algo me decía que encontrarlo sería clave para descubrir la verdad. Nuestra búsqueda nos llevó lejos, hasta un pequeño pueblo enclavado en las montañas del sur. Los ecos de un pasado olvidado parecían susurrar desde cada rincón del camino. Mientras conducía por las carreteras serpenteantes, él revisaba una y otra vez los documentos de mi madre, buscando alguna pista oculta. Esto no tiene sentido, murmuró, rompiendo el silencio. Si este hombre era tan importante para ella, ¿por qué nunca te habló de él? No tenía respuesta, solo podía aferrarme al recuerdo de mi madre e imaginar cuán desesperada debió estar para acudir a un desconocido en busca de ayuda. El pueblo era pequeño y pintoresco, con calles empedradas y casas de adobe. Preguntar por Don León resultó ser más difícil de lo esperado. La gente se mostraba reservada, y algunos, incluso, parecían incómodos al escuchar su nombre. Finalmente, un anciano nos indicó una casa al borde del poblado. La vivienda, rodeada de árboles altos y una cerca de madera gastada, tenía un aire de aislamiento intencional. Al tocar la puerta, nos recibió un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y mirada aguda, como si pudiera ver más allá de lo evidente. ¿Quiénes son?, preguntó con voz firme. Le mostré la carta de mi madre. Su expresión cambió al instante. Sus ojos, antes duros, se suavizaron con un destello de reconocimiento. Sin decir una palabra, nos hizo pasar. Tu madre era una mujer excepcional, dijo, sirviendo café en tazas de cerámica. Me buscó porque sabía que alguien debía proteger lo que su familia había construido. ¿Protegerlo de quién?, pregunté, sintiendo que la respuesta cambiaría todo. De tu padre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Él no solo era ambicioso, continuó Don León. Estaba dispuesto a traicionar a cualquiera con tal de conseguir lo que quería. Abrió una vieja caja de madera que había guardado durante años.
Dentro encontramos documentos que confirmaban la conexión de mi padre con un grupo de empresarios corruptos que operaban en las sombras. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue un mapa antiguo que señalaba múltiples propiedades de mi familia repartidas por todo el país, algunas de las cuales ni siquiera sabía que existían. Tu madre quería que estas tierras permanecieran en manos de los suyos, explicó don León. Pero él ya estaba negociando su venta mucho antes de que ella muriera. Él, que hasta entonces había permanecido en silencio, tomó uno de los documentos y lo examinó con atención. Si esta organización sigue activa, podrían representar un problema para nosotros. Don León asintió con gravedad. No te equivoques, muchacho. No se detendrán si creen que estás interfiriendo en sus planes. Aquella noche, mientras descansábamos en una modesta posada del pueblo, un ruido en la ventana nos despertó. Él fue el primero en reaccionar, tomando el arma que siempre llevaba consigo. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre vestido de negro intentando forzar la entrada. ¿Quién te envió?, gruñó, apuntándole con el arma. El intruso no respondió, pero la intensidad de su mirada dejó claro que no estaba solo. En un rápido movimiento, él lo inmovilizó mientras yo marcaba el número de la policía local. Pero antes de que las autoridades llegaran, el hombre logró escapar, dejando tras de sí una advertencia que me heló la sangre. No sigan investigando, o terminarán como ella. Las palabras de advertencia resonaban en mi mente mientras emprendíamos el regreso a Monterrey. Llevábamos con nosotros los documentos y el mapa, cada uno con piezas de una verdad que aún no terminábamos de comprender. Antes de despedirnos, el viejo nos miró con seriedad y nos dejó un último consejo. Tengan cuidado. Los enemigos de esa familia no son gente común. De vuelta en casa, nos sumergimos en el análisis del mapa. Lo revisamos con atención, trazando conexiones, intentando descifrar lo que ocultaba. Fue entonces cuando un descubrimiento nos dejó sin palabras. Una de las propiedades señaladas estaba vinculada a la familia de él. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Parece que mi familia también está involucrada en esto. El hallazgo lo cambiaba todo. ¿Cómo había terminado una propiedad de aquella familia en manos de los suyos? Aunque intentaba mantener la calma, pude notar la tensión en su mirada. Esto no tiene sentido, murmuró, extendiendo el mapa sobre la mesa del estudio. Jamás escuché sobre un trato como este. Tal vez ocurrió antes de tu tiempo, sugerí, aunque la inquietud se apoderaba de mí. Él asintió lentamente. Puede ser, pero necesito respuestas. La única persona que podía tenerlas era la matriarca de su familia. Decidimos hablar con ella. Cuando llegamos a su imponente residencia, nos recibió con su habitual calidez, pero la preocupación nubló su mirada en cuanto le mostramos el mapa. Esto es un asunto delicado, dijo, sirviendo té mientras estudiaba los documentos. Tu abuelo hizo muchos tratos en su época, algunos más cuestionables que otros. Sentí que estábamos cerca de la verdad, pero aún no lo suficiente. ¿Cuestionables en qué sentido?, pregunté. Cuando los negocios estaban en auge, formó alianzas con hombres poderosos, pero no todos eran honorables. Es posible que una de esas transacciones haya involucrado una propiedad de esa familia. Él se puso de pie, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. ¿Por qué nunca me contaste esto? La anciana suspiró con tristeza. Porque no quería que cargaras con los errores de quienes vinieron antes que tú. Pero parece que esos errores finalmente han salido a la luz. Él permaneció en silencio por un momento, pensativo. Luego, con un tono firme, dijo: Estoy seguro de que Villarreal sabe más de lo que aparenta. Si está involucrado en esto, lo descubriré esta noche. La gala era un espectáculo de opulencia. Mientras él se mezclaba entre los invitados, yo me mantenía al margen, observando y escuchando. Conversaciones triviales flotaban en el aire hasta que una frase llamó mi atención. Esa familia tenía una fortuna impresionante, pero también enemigos peligrosos, dijo Villarreal con un tono casual,
como si hablara del clima. Una lástima lo que les ocurrió. Me acerqué con una sonrisa calculada. ¿Una lástima? ¿Por qué lo dice, señor Villarreal? Sus ojos se estrecharon al verme, pero su expresión no delató nada. Ah, la encantadora señorita. Solo digo que tu familia materna nunca entendió bien las reglas del juego. Antes de que pudiera responder, él apareció a mi lado. Octavio, ¿por qué no nos cuentas más sobre esas reglas? Villarreal nos miró con una sonrisa tensa, carente de cualquier rastro de amabilidad. Algunas cosas es mejor no saberlas, por el bien de tu familia. Esa noche, al regresar a casa, supe que nos acercábamos demasiado a algo peligroso. Al llegar a casa, encontramos un sobre esperándonos en la puerta. Dentro había una fotografía de mi madre con una gran X roja cruzando su rostro y una nota breve, pero contundente. Deja de buscar o terminarás como ella. Él apretó los puños al leerla, su expresión endurecida por la furia contenida. Esto se acabó. No voy a permitir que te amenacen. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de temor y determinación. No pienso detenerme. Si creen que pueden intimidarnos, están equivocados. Tomó mi mano con firmeza y, con voz resuelta, dijo: entonces iremos hasta el final, juntos. Con la ayuda de sus contactos, descubrimos que Villarreal no era solo un empresario influyente, sino una pieza clave dentro de una red de corrupción que involucraba a políticos, magnates y miembros de la élite. Pero lo más impactante fue descubrir que mi padre también había estado involucrado con ellos en el pasado. Esto no es solo sobre tu familia o la mía, murmuró él mientras examinaba los documentos recién obtenidos. Es mucho más grande de lo que imaginábamos. Esa misma noche, mientras repasábamos nuestras pesquisas, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. Si quieres conocer toda la verdad, ven sola al lugar marcado en el mapa. Un escalofrío recorrió mi espalda. La advertencia implícita era clara, pero también lo era la oportunidad de descubrir lo que tanto habían intentado ocultarme. Por supuesto, él se opuso de inmediato. Esto podría ser una trampa, dijo con la mandíbula tensa, sosteniendo el teléfono en sus manos. Lo sé, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Pero no puedo ignorarlo. Si este lugar está relacionado con mi madre o con nuestra historia, tengo que ir. Después de una intensa discusión, llegamos a un acuerdo. Iría, pero con una condición. Él se mantendría cerca, monitoreando la situación junto a su equipo de seguridad. El punto señalado en el mapa nos llevó hasta una antigua hacienda en el estado de Guanajuato. Al llegar, el sol ya se había ocultado y el aire frío parecía aferrarse a las paredes de piedra envejecida. Rodeada de campos abandonados, la hacienda tenía un aire inquietante, como si ocultara secretos que nunca debieron ser descubiertos. Al entrar, mis pasos resonaron en los pasillos vacíos. En el centro del salón principal, una mesa solitaria sostenía una caja de madera con una nota. Abre esto y sabrás por qué murió. Mis manos temblaban al levantar la tapa. Dentro encontré cartas, fotografías y documentos que revelaban una conspiración entre mi padre y varios de los enemigos de mi madre. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue una fotografía de él en una reunión con uno de los hombres mencionados en las cartas. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Antes de que pudiera procesarlo, una voz familiar rompió el silencio. Sabía que vendrías. Me giré lentamente y encontré a Villarreal en el umbral de la puerta, con su sonrisa calculadora y su mirada gélida. ¿Qué quieres?, pregunté, obligándome a mantener la compostura. Que dejes de jugar a ser detective, respondió, avanzando con calma. Esto no es un juego para niñas ricas. Tu madre nunca entendió eso. Y mira cómo terminó. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz no titubeó. Si crees que voy a detenerme, estás subestimándome. No, te estoy protegiendo. Hay gente mucho más peligrosa que yo involucrada en esto.
Y si sigues, ellos vendrán por ti, y por él. Sus palabras hicieron eco en mi mente. ¿Qué tiene que ver en todo esto?, pregunté, mostrando la fotografía que acababa de encontrar. Villarreal soltó una carcajada. ¿De verdad crees que puedes confiar en él? Tiene sus propios secretos, querida. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la tienda. Él y su equipo irrumpieron en la habitación, armados y listos para cualquier escenario. Su mirada se endureció al ver a Villarreal. Se acabó. Déjala en paz. Villarreal levantó las manos con una sonrisa burlona. Solo vine a darle un aviso, pero si quieren seguir adelante, háganlo. Solo asegúrense de estar preparados para las consecuencias. Cuando se fue, él se giró hacia mí, visiblemente preocupado. ¿Estás bien? No supe qué responder, así que solo le mostré la fotografía que había encontrado. Al verla, su rostro se endureció. Puedo explicarlo. Eso espero, respondí, sintiendo que mi confianza en él empezaba a desmoronarse. Esa noche, mientras regresábamos, por fin habló. Es cierto que conozco a algunas de las personas que aparecen en esos documentos, pero no porque esté de su lado. He estado investigándolos durante años. Lo miré, buscando pistas en su rostro, intentando descifrar si hablaba en serio. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería ponerte en peligro, pero ahora es evidente que ya estás en el centro de todo esto. Su explicación tenía sentido, pero algo en mi interior seguía inquieto. ¿Qué más me estaba ocultando? Al llegar a la ciudad, encontramos la casa en completo caos. Habían entrado durante nuestra ausencia, aunque no se llevaron nada de valor, dejaron una amenaza clara. Detente ahora o acabarás como Elena. Al ver las paredes pintadas con esa frase, su rostro se endureció aún más. Esto ya no se trata solo del pasado, ahora es personal. Lo sé, respondí con una mezcla de miedo y determinación, y no voy a detenerme. Después de lo que ocurrió en nuestra casa, todo parecía una amenaza. Cada sombra me parecía sospechosa, cada silencio un aviso. Refuerzos de seguridad fueron colocados en la residencia, mientras yo comenzaba a cuestionarlo todo. Esa frase en las paredes no era solo un mensaje, sino un desafío al que no pensaba ceder. Revisando los documentos recuperados en la hacienda, él hizo una observación que no había considerado. Alguien nos está observando de cerca. Esto no puede ser una coincidencia. Los movimientos de nuestros enemigos son demasiado precisos. ¿Crees que hay un infiltrado?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Él asintió gravemente. ¿Alguien cercano a nosotros les está pasando información? Nuestra primera sospechosa fue la ama de llaves, una mujer que llevaba años trabajando para la familia. Aunque siempre había sido amable conmigo, últimamente parecía más reservada. Decidimos vigilarla, instalando cámaras en la casa y monitoreando sus comunicaciones. Sin embargo, las grabaciones no revelaron nada fuera de lo común. Entonces, él propuso algo que me heló el corazón. ¿Y si el infiltrado no está en mi círculo, sino en el tuyo? Esa idea me dejó helada. Pensé en Paula y Natalie. Aunque ambas parecían derrotadas por los recientes acontecimientos, ¿podría alguna de ellas estar colaborando con nuestros enemigos, buscando vengarse? Decidí enfrentar a Paula directamente. La encontré en un café en el centro de Monterrey, vestida con un traje sencillo que apenas ocultaba su evidente decadencia. Al verme, sus ojos se entrecerraron con desdén. ¿A qué debo el honor? Me incliné hacia ella, manteniendo mi tono bajo pero firme. ¿Qué estás planeando? Ella levantó una ceja. ¿Sobre quién está detrás de todo esto? Soltó una risa amarga. Nancy, si yo tuviera algo de poder, no estaría tomando café barato en un lugar como este. Por un momento, pensé que decía la verdad, pero algo en su actitud me hizo dudar. Noté cómo su mano temblaba ligeramente al alcanzar la taza. ¿Era miedo o algo más? Si descubro que tienes algo que ver con todo esto, Paula,
Te aseguro que no habrá un solo lugar en Monterrey donde puedas esconderte. Esa noche, al regresar a casa, recibí un mensaje anónimo acompañado de una fotografía. En ella, pude ver a una persona conocida entrando en un edificio que reconocí al instante, la sede de los negocios de Villarreal. Mostré la imagen a Hugo, quien frunció el ceño al observarla. Esto cambia todo. Si ella está trabajando con Villarreal, podría ser la clave para desmantelar toda la red. Al día siguiente, decidí enfrentarla directamente. La encontré en la mansión Collins, ahora vacía y deteriorada, empacando lo poco que le quedaba en su antiguo cuarto. ¿Qué hacías en las oficinas de Villarreal? Le pregunté sin rodeos. Al escucharme, dejó caer un jarrón que sostenía. Sus ojos rojos reflejaban sorpresa y miedo. ¿Qué estás diciendo? No sé de qué hablas. No mientas. Tengo una foto de ti entrando en su edificio. Sus ojos buscaron rápidamente una salida, pero luego se mordió el labio y, finalmente, se dejó caer en una silla. Está bien, fui a verlo, pero no por lo que crees, admitió con voz temblorosa. Octavio me ofreció dinero para obtener información sobre ti y... Hugo, pero nunca le dije nada, Nancy, te lo juro. Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía confiar completamente en ella. Decidí presionarla aún más. Si realmente no le dijiste nada, entonces no tendrás problema en ayudarme a tenderle una trampa. Natalie dudó por un momento, pero finalmente asintió. Haré lo que sea necesario. Con su colaboración, organizamos una reunión falsa con Villarreal. Ella le haría creer que tenía documentos importantes sobre mí y Hugo. Mientras tanto, Hugo y su equipo estarían listos para capturar cualquier evidencia de las actividades ilegales de Villarreal. La reunión se llevó a cabo en un restaurante exclusivo de la ciudad. Desde una habitación contigua, pude escuchar cada palabra. Si me das lo que prometiste, Octavio, te daré lo que necesitas, dijo Natalie, con una voz que apenas reconocí. No confío en ti. Trae los documentos primero y luego hablamos de dinero, respondió Villarreal, con tono despectivo. Fue suficiente. Hugo y su equipo irrumpieron en el restaurante, arrestando a Villarreal y confiscando un maletín con pruebas incriminatorias. Natalie, aunque temblorosa, parecía aliviada de que todo hubiera terminado. Esa noche, mientras revisábamos las pruebas, encontramos algo que me dejó en shock. Entre los documentos de Villarreal había una lista de personas involucradas en su red, y el nombre de Hugo aparecía allí. ¿Qué significa esto? Le pregunté, enfrentándolo de inmediato. ¿Estás trabajando con ellos? Hugo tomó los papeles. Su rostro se oscureció al leerlos. Nancy, te prometo que no estoy con ellos. Esto debe ser una manipulación para separarnos. Aunque quería creerlo, la duda ya estaba sembrada en mi mente. En ese momento, la llamada de don León llegó, tan oportuna como inquietante. Mi confianza en Hugo estaba tambaleándose, y aunque él intentaba asegurarme que todo era una manipulación, necesitaba respuestas claras. Nancy, he encontrado algo que podría cambiar todo lo que crees saber sobre tu situación y sobre Hugo, dijo don León con su voz grave y pausada. ¿Qué es? Pregunté con un nudo en el estómago. Ven a verme de inmediato. No puedo explicarlo por teléfono. Hugo insistió en acompañarme, pero no pude permitirlo. No puedo arriesgarme a que esto tenga que ver contigo, Hugo. Necesito escuchar lo que tiene que decir sin tu presencia. ¿De verdad dudas de mí? Preguntó con dolor e incredulidad en sus ojos. No es solo por ti, es por la verdad. Si quieres que confíe en ti, déjame hacerlo a mi manera. Finalmente accedió, pero su resignación me partió el alma. Me encontré con don León en el mismo pueblo remoto. Esta vez, su rostro estaba aún más serio. Me condujo a una habitación llena de documentos y fotografías que parecían formar parte de un archivo personal. Lo que estás a punto de ver no será fácil de digerir, advirtió antes de mostrarme una fotografía. En ella, Hugo estaba reunido con Villarreal.
y otros hombres que ya habían sido identificados como parte de la red corrupta. Mi corazón se hundió al ver lo que don León me mostró. No exactamente, dijo con una leve pausa. Él infiltró esa red hace años, antes de conocerte. Estaba intentando desmantelarla desde dentro, pero lo que no sabes es que su familia también estaba involucrada, y él hizo cosas cuestionables para proteger a los suyos. ¿Cuestionables cómo?, pregunté, sintiendo la confusión y el dolor invadiendo mi pecho. Don León bajó la mirada antes de continuar. Tuvo que firmar acuerdos que ayudaron a que esa red creciera. Aunque ahora lucha contra ellos, no está completamente limpio. Mi mundo comenzó a desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijo? Tal vez quería protegerte o temía perderte. Solo tú puedes decidir si eso es suficiente para perdonarlo. Regresé a mi casa destrozada. Al verme, él supo de inmediato que algo había cambiado. ¿Qué pasó?, preguntó, levantándose de inmediato. Le mostré las fotos y los documentos que don León me había entregado. Explícame esto, no más mentiras. Suspiró profundamente, pasando una mano por su rostro. Sí, infiltré esa red, pero no fue por ambición o por proteger a mi familia. Lo hice porque sabía que eran una amenaza para todos, incluyéndote a ti. ¿Y las decisiones cuestionables? Insistí, con el dolor reflejado en mi voz. Tuve que actuar como uno de ellos para ganar su confianza. Sí, firmé acuerdos que no debí, pero todo lo hice con un propósito: desmantelarlos. No quería que cargaras con mis pecados. Me miró con sinceridad, y por un momento casi lo creí, pero las heridas aún estaban frescas. Necesito tiempo para procesarlo, dije, dándole la espalda y subiendo hacia mi habitación. Esa misma noche, mientras trataba de ordenar mis pensamientos, escuché un ruido en el jardín. Cuando me asomé, vi figuras moviéndose entre las sombras. Antes de poder reaccionar, escuché disparos. Él irrumpió en la habitación tirándome al suelo para protegerme. «¡Nos están atacando!», gritó mientras su equipo tomaba posiciones. El tiroteo duró minutos, que parecieron eternos. Cuando todo terminó, los intrusos habían escapado, pero dejaron un mensaje pintado en la fachada de nuestra casa. Esto es solo el comienzo. Él se acercó, su rostro lleno de preocupación. Esto fue por mí. Mis acciones han puesto a ambos en peligro. Lo miré con una mezcla de miedo y determinación. No, esto es por los dos. Estamos juntos en esto, pero necesitamos terminarlo ahora. Después del ataque, quedó claro que ya no había tiempo para dudas. Decidimos enfrentarnos a la red de corrupción y proteger lo que quedaba. Sin embargo, lo que no sabíamos era que había capas más profundas de intriga que ni siquiera habíamos considerado. A la mañana siguiente, mientras revisábamos los daños en la casa, recibí una llamada inesperada de don León. «Vengan a verme. He encontrado algo que no puede esperar». Cuando llegamos a su residencia, nos condujo a su biblioteca, donde sobre una mesa había un conjunto de cartas amarillentas. «Estas cartas son de tu abuelo», dijo, señalándolas. Estaba ordenando algunos de sus viejos archivos cuando las encontré. Él comenzó a leer una carta en voz alta. «Tu abuelo mencionaba un trato con un hombre llamado Santiago Vargas, un socio que había ayudado a expandir los negocios de la familia hace décadas». «¿Quién es Santiago Vargas?», pregunté, sintiendo que ese nombre sería importante. Don León suspiró. «Era un hombre astuto y ambicioso. Tu abuelo confiaba en él, pero después de un tiempo, Santiago desapareció, llevándose una gran suma de dinero y muchos secretos de la familia». Él dejó caer las cartas sobre la mesa. Esto añade una nueva capa de complejidad a todo. Decidimos investigar más sobre los vínculos entre él y los Shen. Con la ayuda de don León, encontramos un registro que detallaba una alianza entre Santiago Vargas y uno de los hombres involucrados en la red corrupta. «Aquí está todo», dijo don León, mostrándonos los documentos.
Él no solo robó de la familia, también estuvo detrás de la caída de los Shen. Fue quien convenció a Emmanuel de traicionar a tu madre, explicó. Sentí una mezcla de ira y tristeza al escuchar esas palabras. Por su parte, él estaba furioso. Esto significa que todo lo que hemos enfrentado ha sido obra de este hombre, y no se detendrá hasta que termine con ambos. Comencé a recuperar las propiedades y negocios de la familia que habían quedado en ruinas. Algunos de esos bienes estaban abandonados, mientras que otros habían sido vendidos a lo largo de los años por quien había sido un antiguo aliado. Con la ayuda de Don León y algunos contactos importantes, logramos reacondicionar las propiedades clave, como la antigua mansión familiar en el centro de Monterrey. Esto no es solo un edificio, comenté mientras recorríamos las salas vacías. Es un símbolo de todo lo que mi madre construyó. Él asintió, colocándome una mano en el hombro. Juntos decidimos transformarla en un centro cultural en honor a su memoria, un espacio que celebrara el legado de la familia y su contribución a la ciudad. La inauguración atrajo a importantes figuras de la sociedad, y sentí que finalmente estaba haciendo justicia a lo que representaba para mí. Mientras tanto, las dos mujeres que habían estado involucradas con Villarreal se enfrentaban a su propia caída. Después de que la prensa revelara sus vínculos con él, fueron rechazadas por la misma sociedad que antes las había enaltecido. Un día, mientras paseaba por el centro, vi a una de ellas entrar en una tienda de empeños. Desde la distancia, observé cómo discutía con el dependiente mientras trataba de vender sus últimas joyas. Su actitud, antes arrogante, ahora reflejaba desesperación. No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y lástima. La otra mujer intentó recuperar su estatus usando su belleza, casándose con un hombre mayor. Sin embargo, cuando él descubrió su pasado y un video comprometedor en el que intentaba seducir a alguien de nuestro círculo, rompió el compromiso. Su abandono en el altar se volvió viral, convirtiéndola en objeto de burla en las redes sociales. ¿Crees que aprenderán algo de todo esto?, me preguntó una noche mientras mirábamos las noticias. No importa, respondí con una sonrisa. Ya no forman parte de nuestras vidas. La situación de mi padre no fue mejor. Después de salir de prisión, su caída fue inevitable. Sin dinero, aliados ni influencia, aceptó un trabajo humilde como conductor de un empresario al que antes despreciaba. Un día, mientras asistía a una reunión de negocios, lo vi esperando en la entrada del edificio. Vestido con un uniforme que apenas reconocí, intentó ocultarse cuando me vio, pero nuestras miradas se cruzaron. Nancy, murmuró con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Espero que encuentres paz en tu nueva vida, respondí fríamente. Esa fue la última vez que lo vi. A pesar de todo lo que habíamos descubierto, decidimos no alejarnos completamente de la familia. Una persona cercana a nosotros se convirtió en aliada, utilizando su influencia para conectar a nuestras familias con figuras clave que nos ayudarían a proteger nuestro futuro. Nunca dudé de ti, me dijo una noche, mientras tomábamos té en su terraza. Tuvo suerte de encontrarte, y yo también. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Una noche, mientras disfrutábamos de una cena tranquila en nuestra casa recién reconstruida, recibí otro sobrecín remitente. Dentro había una fotografía nuestra, tomada en una gala en la que habíamos expuesto a Villarreal, con un mensaje escrito en tinta roja. Siempre hay alguien más. Él tomó la carta, la rompió en pedazos y dijo con determinación: «Que vengan, estamos listos». Lo miré y en sus ojos vi la misma determinación que habíamos cultivado juntos. Sí, lo estamos. Con el tiempo, nuestras vidas encontraron un equilibrio. Nos convertimos en una pareja poderosa, no solo en Monterrey, sino en todo México. Aprendimos a enfrentar los desafíos como un equipo, utilizando nuestras experiencias para construir un futuro basado en justicia y respeto.
La mansión se transformó en un símbolo de resiliencia, y nuestros nombres se asociaron con fuerza y legado. Aunque sabíamos que siempre habría enemigos, también sabíamos que juntos éramos inquebrantables.